Bienvenido a este tu espacio Presente 7. En esta ocasión te desearemos feliz cumpleaños. ¿Feliz cumpleaños? No, mejor hay que maldecir el día de nuestro nacimiento. ¿Quieres preguntarle eso a Job? Acompáñame. A diferencia de Job, conocemos el final de nuestra historia y el porqué de lo que ocurre. ¿Hay excusa para no ser fieles? La lección de esta semana nos presenta cómo es que Job, aún no conociendo todo este marco del gran conflicto y cómo termina realmente su historia, él exclamó en Job 3:16, ¿cómo no fui escondido como abortivo? Nosotros, en nuestra pecaminosidad, porque dice Job que era recto, ¿nosotros abortaremos para el reino de los cielos? Job anhelaba la muerte porque en ella sus pensamientos, dolor y tragedia dejarían de existir. Génesis capítulo 3 nos registra algo interesante. En el versículo 3 nos dice, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Pero en el versículo 4 parece ser la contradicción porque dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En este asunto de la muerte, Job también quería pasar por este asunto de la muerte. Pero en realidad no quería pasar por la muerte solamente porque sí. En realidad no quería sufrir. Veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 2 en el versículo 17. Dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Es decir, Job realmente no quería la muerte, sino más bien no quería el dolor que pasa durante la vida, así como Eclesiastés lo registra. Y muchas veces nosotros podemos preguntarnos por qué nos pasan diferentes situaciones en nuestra vida de dolor. Y es que al parecer nuestra vida está sin sentido, sin propósito y sin dirección. Es lo que diría quizás algún ateo. Pero nosotros vemos que no pasa así en la vida de Job, porque Job ponía su vida en manos de Dios y él sabía que tenía sentido. Vayamos a Job capítulo 1 y veamos lo que nos dice en el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Cuando las dificultades de esta vida nos acogen, lo único que podemos seguir haciendo es adorar. Porque nosotros no significa que por pasar por alguna dificultad o por algún problema, no sigamos nosotros alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Al contrario, si nuestro propósito en la vida fuera no sufrir, ¿para qué entonces estaría esto de la adoración? Creo que si nosotros sufrimos o no, lo importante es que nosotros siempre sigamos adorando a Dios. Esto nos da sentido a nuestra vida. En el versículo 22 vemos que también tiene un propósito en nuestra vida, porque dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, cuando nosotros vemos que nuestra vida está en manos de Dios, entonces Él se encarga de nuestro propósito. Porque si nosotros fuimos creados por medio de Él y en su sabiduría Él nos creó, cuando pasamos por dificultades o aflicción, también esto tiene un propósito en nuestra vida. Y tercero, la dirección. La dirección se encuentra en Job capítulo 42. Job capítulo 42 en el versículo 7. Y veamos lo que dice Dios en estas palabras. Dice, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, y sigue diciendo, como mi siervo Job. Job sabía lo que era importante en su vida, y sabía que si tenía bienes, riquezas y todos sus hijos, no importaba tanto como si Job serviría a Dios. Es decir, que el servicio está adelante a nuestros dolores y a nuestro sufrimiento. Y te pregunto, ¿a dónde crees que se dirigía Job? Perfecto, Job se dirigía al cielo. Esta era la dirección a la cual él se encaminaba. Y te pregunto, ¿tiene tu vida sentido, tiene propósito y tiene también una dirección? Por eso quiero preguntarte, Ángel, ¿es válido para un cristiano considerar la muerte cuando está pasando por medio del dolor? Mi nombre es Ángel y soy estudiante de la Universidad Lindavista. Pensando en la pregunta de esta semana, cuando alguien considera la muerte como la salida del dolor, probablemente sean dos razones.
precisamente porque ese dolor o esa angustia son en verdad extremas, que no nos hace pensar en otra salida que la muerte. Y número 2, bueno, a menos que padezcamos algún trastorno de ansiedad o de depresión severas, en esos casos, cuando la mente no está bien, uno considera esas cosas. Pero la Biblia da otra perspectiva. Por ejemplo, Pedro fue un hombre que conoció a Cristo y estuvo con él 3 años de su ministerio. Escuchó sus mensajes, pasó momentos buenos y pasó momentos malos con Cristo. Pero cuando Cristo le reveló que él iba a ser crucificado, Pedro se alarmó e incluso hizo un juramento diciendo: Señor, yo nunca te voy a abandonar. Y bueno, conocemos la historia. Pedro negó rotundamente a Cristo. El otro personaje es Judas. Judas también estuvo con Cristo 3 años. Conoció al Maestro, supo de su amor, de sus mensajes. Pero cuando Judas salió aquella noche muy cerca del Getsemaní para traer al sumo sacerdote y a sus soldados para apresar a Jesús, tuvo miedo y después de aquello se arrepintió. Se arrepintió, pero hubo un problema. En medio de la angustia y del dolor, Judas tomó otra decisión. Decidió quitarse la vida cuando vio la vida perdida de su maestro. Y bueno, la diferencia radica en una sola cosa: el amor. Un cristiano verdadero que tiene a Cristo en el corazón no considera la muerte como una salida, porque cuando Pedro fue y supo que Cristo había resucitado, fue y se postró a sus pies cuando lo encontró, lo adoró y estoy seguro que le pidió perdón, confiando en el amor de Cristo. Y el Señor lo restituyó. Pero Judas, al nunca creer en el amor del Maestro, no encontró salida. Con esto quiero decir que los cristianos que conocemos a Cristo y sabemos de su amor, siempre vivimos con esperanza. El dolor es una experiencia personal que otro humano, aunque haya sufrido también, no comprenderá igual. Isaías capítulo 53, en el versículo 4 nos dice: Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En realidad nuestro sufrimiento parece ser no conocido por Dios, porque Dios es un Dios que está en los cielos y que aparentemente ahora no está sufriendo. Pero ya vimos que Dios también se duele con nosotros, y vemos que Dios se dolió tanto con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, porque Él dejó la gloria de los cielos y vino a esta tierra a sufrir lo que nosotros sufrimos. Te pregunto, ¿comprendería Dios entonces nuestro dolor si por medio de Jesucristo sufrió también lo que nosotros sufrimos? Ciertamente, sin embargo, nosotros podemos ver que el dolor es un asunto personal, es un asunto de cada uno. En la pregunta que te hice a ti, Ángel, de esto de que si el cristiano debería de considerar la muerte como algo bueno en medio de su dolor, quisiera también darle respuesta. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 nos dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Resulta que hay 2 puntos por los cuales pienso que Dios no aceptaría la muerte aún de sus hijos fieles, es decir, de su suicidio, cuando esos pasen por el dolor. En primero, porque iría en contra de la voluntad de Dios, es decir, dice el versículo, por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, que Dios puso en nosotros existencia. Dios quiere para nosotros la vida y no la muerte. Cuando nosotros atentamos contra nuestra propia vida, estamos atentando contra la voluntad de Dios en nosotros. Y segundo, tiene que ver con la voluntad y la obra de Cristo en nuestras vidas. Hechos capítulo 17, en el versículo 28 nos muestra: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Es decir que por medio de Jesucristo, nosotros también tenemos vida. Cuando nosotros atentamos contra nuestra propia vida, estamos atentando con la vida que está en nosotros, la cual es Jesucristo. Porque en Él vivimos y nos movemos
y también nosotros somos. Entonces, en este asunto de que otra persona no pueda comprender el dolor que nosotros estamos sintiendo, es decir, el dolor no es ajeno a nosotros y no podemos sentir dolor en grupo, nosotros debiéramos siempre recordar que la muerte nunca es una opción para un cristiano. Por causa del pecado, el destino eterno del hombre es la muerte, a menos que acepte la vida eterna en Cristo. Mateo capítulo 25, versículo 40 nos dice: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cristo Jesús se está poniendo en el lugar de nosotros. Es decir, cada vez que nosotros tenemos alegría o sufrimiento, Cristo Jesús también siente lo que nosotros sentimos, porque Él se pone en nuestro lugar. Cada vez que nosotros hacemos algún bien para otra persona, se lo estamos haciendo para Jesucristo. Y cada vez que hacemos un mal para otra persona, también a Jesucristo se lo estamos haciendo. Sin embargo, aunque Jesús se pone en el lugar de nosotros, Dios nos deja para nosotros la muerte cada vez que andamos en malos caminos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 nos registra: Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Sin embargo, aunque esto está reservado para los injustos, también los justos saben que han de morir. ¿Y cuántos de nosotros no hemos pensado alguna vez en la muerte? Es decir, vivimos muy bien en esta vida, pero ¿no hemos pensado alguna vez que también vamos a morir? Creemos que vamos a envejecer y el fin del envejecimiento es finalmente la muerte. Y Job también estoy seguro que pensaba lo mismo. Y en la Escritura vemos cómo es que Dios dice al hombre: polvo eres y al polvo volverás. Y Job se encontraba en una situación muy crítica, donde al parecer ya estaba tirado en el polvo de la tierra. Y estaba tirado en lo más profundo de esa tierra, en su calamidad. Y quiero que veas conmigo cómo es que él responde y tiene una esperanza. Y cada vez que nosotros tengamos un sufrimiento y pensemos que nuestra única esperanza podría ser la muerte, quiero entonces que veas Job capítulo 19. Nos dice: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Cristo y Dios es más grande aún que el polvo que somos nosotros. Cada vez que pienses que tu esperanza debiera estar fundada sobre la muerte, porque ya no tienes más remedio y quieres envejecer y quieres que todo esto termine en la muerte, ¿por qué no poner tu esperanza en Cristo Jesús, que es mayor que el polvo que eres tú? Aunque nuestro planeta es insignificante en el universo, Dios está todo el tiempo al pendiente de nosotros. En Salmo capítulo 8, versículos 3 y 4, leemos: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Dios es muy grande, tan grande que sus dedos formaron las estrellas, la luna y todo lo que existe. Y ahora bien, si Dios es tan grande, ¿te puedes imaginar qué tan pequeño eres tú? Job sabía muy bien que él era muy pequeño, y era tan pequeño que exclamó: ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Esto se encuentra en Job capítulo 7, en el versículo 17. Es decir, que Job sabía que Dios era más grande que él y era más grande que sus problemas. Y te pregunto, cuando tú tienes problemas o aflicción, ¿estás consciente que Dios es más grande que todo eso? Sin embargo, aunque Dios es muy grande, se ha preocupado mucho por nosotros. Se preocupó tanto por nosotros que quiso venir a hacerse uno como nosotros. Y te pregunto, ¿sabes por qué Jesús se vino a ser uno como nosotros? La respuesta es muy fácil y muy sencilla, porque la misma Escritura nos da la respuesta en 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3, en el versículo 1 nos dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios.
Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dios nos llama a sus hijos, y nos llama a sus hijos a través de Jesucristo, porque a través de Jesucristo nosotros tenemos esta adopción de hijos por parte de Dios hacia nosotros. Es decir, que si nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestras vidas, nosotros somos llamados también como parte de la familia real. Y la familia real es la que Dios tiene preparado un propósito para ella. ¿Quieres saber por qué Jesús se hizo carne como nosotros? ¿Y por qué Jesús vino a morir por nosotros? Simplemente todo esto es porque Cristo Jesús quería mostrarnos ese amor. Si hubiera un pretexto por el cual Jesús vino a morir a esta tierra y vino a llevar nuestros sufrimientos y nuestros dolores, es para mostrarnos que en verdad te ama a ti y me ama a mí. Job cometió un error al creer que el mal en su vida provenía de Dios. Job tenía un dilema muy grande, así como lo tenemos nosotros cuando pasamos por alguna situación tormentosa y de aflicción. A veces le echamos la culpa a otras personas. Decimos, es porque esa persona me hizo esto, o porque esa persona me hizo el otro. A veces nosotros le podemos echar la culpa a nosotros mismos. Porque yo soy muy malo en esta situación, por eso me ocurrió. A veces le echamos la culpa a Satanás. Satanás es una persona muy mala y quiere verme sufrir. Te pregunto, ¿le echarías tú la culpa a Dios cuando ves que tu prójimo no te está haciendo daño? Cuando ves que a ti te salen bien las cosas y cuando ves que Satanás aparentemente no es un ser tan malo. Job tenía este dilema si realmente Dios estaba detrás de todo esto. Quizás cometió este error y de decir que el mal provenía de Dios, aunque realmente las situaciones sí provenían de Dios, no provenía la maldad de Dios, pero sí las situaciones. Es decir, Dios no es un Dios malvado. Y ahora tuvo que maldecir algo. ¿Maldeciría su vida? ¿Maldeciría a Dios? ¿Maldeciría a Satanás? ¿Maldeciría a otras personas? No. Él quiso maldecir su día de su nacimiento. Y ahora, si quisieras maldecir tu día de tu nacimiento, ¿por qué no pensar en bendecir el día de tu nacimiento si Dios le ha dado bendición? Y cuando pasas por tragedias o por algún problema, ¿no crees que también es una bendición de parte de Dios? ¿Por qué no mejor bendecir el día de tu nacimiento? ¡Feliz cumpleaños! Para maestros, ¿cómo estudiar esta lección con tus alumnos? Aunque en medio del dolor no entiendas el motivo de tu existencia, Dios te creó con un propósito positivo. Lee Miqueas 7:7, Salmos 139, 15 y 16. Pregunta: aún en medio de su dolor y desesperación, ¿por qué Job no recurrió al suicidio? Reflexiona. ¿Cómo descubrimos el propósito de nuestra existencia cuando pasamos por el dolor y obtenemos esperanza? Job anhelaba la muerte porque en ella sus pensamientos, dolor y tragedia dejarían de existir. Lee Génesis 3:4, Job 3:13, 16 al 18. Pregunta: ¿cómo contradicen los argumentos de Job la declaración de la serpiente de Génesis 3:4? Reflexiona. ¿Es válido para un cristiano considerar la muerte cuando se atraviesa por el dolor? El dolor es una experiencia personal que otro humano, aunque haya sufrido también, no comprenderá igual. Lee Isaías 53, 3 al 9, Gálatas 6, 2, Primera de Tesalonicenses 5, 11. Pregunta: ¿qué esperanza tenemos cuando leemos Isaías 53? Reflexiona. Aun si no podemos sentir el mismo nivel de sufrimiento que los demás, ¿cuál debe ser la actitud de un cristiano ante el sufrimiento de otro? Por causa del pecado, el destino eterno del hombre es la muerte, a menos que acepte la vida eterna en Cristo. Lee 1 Corintios 15:14, 1 de Tesalonicenses 4:14, 1 de Pedro 1:3. Pregunta: ¿qué objetivo tendría la vida sin la esperanza de la resurrección y eternidad en Cristo? Reflexiona. ¿Qué elemento debemos tener claro cuando vemos que en este mundo aún el cristiano muere?
Aunque nuestro planeta es insignificante en el universo, Dios está todo el tiempo al pendiente de nosotros. Lee Juan 3:16, Filipenses 3:10, Mateo 10:39. Pregunta: ¿qué interés tiene Dios con la raza humana? Reflexiona: ¿cómo lo que ocurrió al Hijo de Dios en la cruz nos da esperanza en nuestro dolor como hijos de Dios? ¿Es válido para un cristiano considerar la muerte cuando se atraviesa por el dolor? Nuestros amigos en Facebook contestaron. ¿Qué objetivo tendría la vida sin la esperanza de la resurrección y eternidad en Cristo? ¿Qué has aprendido de la lección de esta semana? Cada vez que te preguntes entre si morir o vivir plenamente, creo que nadie se puede perder esto que se encuentra en primeros escritos. Dice: en la santa ciudad hay perfecto orden y armonía. Todos los ángeles comisionados para visitar la tierra llevan una tarjeta de oro que al salir o entrar en la ciudad presentan a los ángeles de la puerta. Dice: el cielo es un lugar agradable. Yo anhelo estar allí. Y sigue diciendo por qué deberíamos de estar realmente en el cielo. Y contemplar a mi hermoso Jesús, que por mí dio la vida, y ser transmutada a su gloriosa imagen. Oh, quien me diera palabras para expresar la gloria del brillante mundo venidero. Estoy sedienta de las vivas corrientes que alegran la ciudad de nuestro Dios. ¿Y quieres saber a qué se refería Elena de White cuando expresó realmente esas palabras? Eso fue Presente 7.